¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra sección de bioquímica. En esta ocasión hablaremos acerca de las fórmulas de los carbohidratos. Nosotros tenemos o relacionamos a los carbohidratos con los dulces, pero vamos a ver, ¿los carbohidratos nada más están en los dulces? No, los carbohidratos están en muchísimos otros alimentos como la leche, las papas. ¿Habían pensado alguna vez que las papas a la francesa saben dulces? Pues no, no saben dulces. Y aún así tienen muchísimos carbohidratos, algunas veces incluso más que un dulce. Entonces, las papas a la francesa, aunque no son dulces, sí tienen carbohidratos. Y de la misma manera, otros productos que no son dulces, como el pescado, la carne de pollo, la carne de res, tienen carbohidratos. Absolutamente todos los seres vivos tenemos carbohidratos. Las bacterias, los renacuajos, los girasoles, todos tienen carbohidratos. Entonces, por eso los carbohidratos es la clase más abundante de moléculas, proteínas, las vitaminas, los ácidos nucleicos, como para que nos demos idea de qué estamos hablando. Ese tipo de moléculas. Dentro de ese tipo de moléculas, los carbohidratos son las más importantes. Entonces, en esta clase vamos a aprender cómo distinguir a un carbohidrato de entre todo lo demás. Vamos a iniciar con esa definición de carbohidrato, hidrato de carbono. Eso suena hidrato a agua, ¿no? Y carbono. Entonces, efectivamente es así. Esta es su fórmula general. ¿Y qué nos indica su fórmula general? Bueno, nos indica que hay un carbono y luego este punto extraño. Este punto significa en cualquier fórmula que lo que está antes del punto va acompañado de lo que está después, pero no necesariamente con un enlace covalente, o sea, de esos de rayita. No tiene que estar en un enlace, puede nada más estar por ahí. Entonces, este punto lo que nos indica es que está por ahí, no a lo mejor enlazado. ¿Cómo va a estar como por ahí? Imagínense que ustedes tienen sílice, de esas cosas que le echan de secantes a las bolsitas, no sé, que te venden alguna ropa o un medicamento y viene una bolsita con algo, un polvito que dice no ingerir. Y eso es para desecar las cosas, o no sé si lo tengan por ahí en su casa, también venden unos frascos. Y entonces ese sílice va atrapando agua. Entonces se va quedando el polvito o los granitos como un poco húmedos. Así que no es que estén unidos fuertemente, sino simplemente está ahí. En ese caso el agua está ahí, por ahí, alrededor del sílice. Pues en este caso eso es lo que va a significar este punto. Que por cada carbono vamos a encontrar lo que correspondería a una molécula de agua. Pero no la debemos entender como agua como tal, sino H2, o sea, dos hidrógenos y un oxígeno. Y luego tenemos estos paréntesis y una N. Una N en el mundo científico significa un número cualquiera. Y entonces significará que lo que está adentro del paréntesis puede repetirse la cantidad de veces que tú quieras. Pueden repetirse 2, 3, 6, 100. Y con que solamente tenga esto, entonces seguirá siendo carbohidrato. Vamos a revisarlo más de cerca y a dar otras definiciones para entender mejor cómo sería un carbohidrato. Otra definición de carbohidrato es polihidroxialdehídos y cetonas, y esto ya nos da una idea mejor de la distribución de la fórmula. Poli significa mucho, hidroxi pues grupos hidroxilos. ¿Cuáles son los grupos hidroxilos? Eso que tiene OH. Entonces hay muchas maneras de decirle a los grupos hidroxilo. Puede decirle nada más hidroxi, hidroxilo, OH, entre otros que me imagino conocerán. Luego, entonces esto significa que es una molécula, un carbohidrato, es una molécula que tiene muchos hidroxis y un aldehído. ¿Qué es el aldehído? El aldehído es esta fórmula en la que tenemos un carbono unido con un enlace a un hidrógeno
y con un doble enlace a un oxígeno al final de una molécula. Entonces por eso de este lado se le pone una R, que significa pues el resto de la molécula, o literalmente o científicamente se llama radical. Pero lo que significa esta R es que acá de este lado hay un pedazo de molécula. Entonces un pedazo de molécula y luego este arreglo. Y entonces esto de aquí, esto sería el aldehído. Una clave importante es que no lo vamos a encontrar en las orillas, ya sea al principio o al final, ¿sí? Y otra cosa que puede tener es una acetona. Entonces tiene que tener polihidroxi, muchos hidroxi, eso es de ley. Todos los carbohidratos tienen muchos hidroxis, pero pueden tener un aldehído o una acetona. ¿Cuál es el grupo cetona? El grupo cetona es este que tiene un carbono, un doble enlace unido a un oxígeno y un resto de molécula por un lado y un resto de molécula por el otro. Entonces esta es la cetona. A diferencia del aldehído, ya ven que el aldehído le sigue, lo vamos a encontrar en las orillas, la acetona la vamos a encontrar entre dos partes de molécula. Y eso es muy importante para distinguirlos. Entonces, si nosotros nos encontramos una molécula que cumple con que tiene muchos hidroxilos y un aldehído o una acetona, entonces lo más seguro es que estemos en presencia de un carbohidrato. Pero no siempre es tan sencillo verlo. Entonces puede darse el caso de que no sea tan sencillo verlo, y este es el caso. Otra de las definiciones de carbohidrato es sustancias hidrolizables para dar lugar a polihidroxialdehídos y cetonas. Polihidroxialdehídos y cetonas es lo que teníamos como definición anterior, ¿no? Bueno, no se nota aquí, pero esto de aquí, ¿no? Ok, esto. Entonces aquí dice sustancias hidrolizables. Hidrolizables significa que se pueden romper. Entonces en español, sustancias que se pueden romper para dar lugar a lo que teníamos aquí arriba. Polihidroxialdehídos y cetonas. ¿Y cómo es eso? Pues vamos a ver la siguiente imagen. Analicemos primero lo de polihidroxialdehídos y cetonas. Esta imagen que yo les estoy poniendo aquí es de un carbohidrato. Entonces, vamos a ver. Polihidroxi. 1, 2, 3. Ya de 2 en adelante son poli. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya tenemos polihidroxi. Y esta sección de aquí arriba es el aldehído. Entonces cumple con la definición. Esto es un carbohidrato. Pero vamos a ver los ciclos que tenemos acá. Este de aquí, nada más vean este de aquí. Vemos muchos hidroxis, muchos. Pero no veo por ningún lado un aldehído o una acetona. Entonces esto me puede causar una duda. ¿Esto es un carbohidrato o no lo es? Pues bueno, cuando se rompe esta molécula da lugar a esto, que ya habíamos visto es un carbohidrato. Entonces eso cumple con la segunda definición que les puse aquí. Sustancia hidrolizable, o sea que cuando se rompe da lugar a esto. Y así podemos verificar que esto es un carbohidrato. Pero bueno, a lo mejor es un poco complicado saber cómo se va a romper una molécula. Pues para eso teníamos la fórmula anterior, que era esta. Debemos encontrar un carbono que esté unido a dos hidrógenos y un oxígeno. O que tenga por ahí, porque recuerden, esto no es un enlace directo, sino que tenga por ahí dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces esta fórmula nos va a servir mucho para poder clasificar a los carbohidratos. Y vamos a revisar cómo verificamos que esto es un carbohidrato. Vamos a contar. Este es un carbono. ¿Tiene dos hidrógenos y un oxígeno? No. Así que hasta ahorita parecería que este de aquí no cumple. Vamos a ver el que sigue. Este carbono tiene dos hidrógenos y un oxígeno. Este sí cumple. Este carbono, dos hidrógenos y un oxígeno.
sí cumple. Este, 2 hidrógenos y un oxígeno, sí cumple. Y el que sigue, 2 hidrógenos y un oxígeno, sí cumple. Entonces todos estos cumplen con la definición. Estoy feliz, pero un poco preocupada por este de aquí arriba. Vamos a ver el que sigue. Este, 2 hidrógenos y un oxígeno, no, no cumple. ¿Por qué? Aquí tenemos 3 hidrógenos. Pero, ¿recuerdan que aquí nada más teníamos un hidrógeno? Y aquí le sobra ¿cuántos? Un hidrógeno. Entonces, este hidrógeno podríamos decir que cuenta para el carbono de acá. ¿Y por qué? No es que lo estemos quitando ni nada, sino porque recuerdan que nuestra fórmula tenía un punto y el punto no significa que tengan que estar unidos, sino que tengan que estar por ahí y está por aquí. Así que de esta manera toda la molécula cumple y es un carbohidrato. De la misma manera pueden hacer la cuenta acá y entonces verán que esto es un carbohidrato. Para aquellos que no tengan una noción amplia del tema, recordemos que cada una de estas esquinas es un carbono. Entonces les dejo de tarea que ustedes hagan la cuenta en este y confirmen que es un carbohidrato. En fin, así detectamos a los carbohidratos. Bueno, ahora vamos a aprender un poco más acerca de las fórmulas de los carbohidratos. Tenemos subclasificaciones. Dependiendo del grupo funcional que presenten los carbohidratos, los vamos a poder dividir en aldosas cuando tengan el grupo funcional aldehído, como este de aquí. Miren, ese es el grupo funcional aldehído. Está en una orilla, tiene una unión a un hidrógeno y un doble enlace a un oxígeno. Entonces ese es un aldehído. Cuando el carbohidrato tenga el grupo funcional aldehído, se llamará aldosa. Y cetosa, cuando tenga el grupo funcional cetona. Entonces recuerden, el grupo funcional cetona es el carbono unido con doble enlace al oxígeno y que tiene una R o un resto de molécula de un lado y un resto de molécula del otro. Y pues entonces esta es una cetona. Si ustedes quisieran, podrían comprobar con la fórmula, como el ejercicio que ya vimos, que es un carbohidrato efectivamente, contando los carbonos, los hidrógenos y los oxígenos. Bueno, ahora tenemos un detalle aquí. Este paréntesis y esta n. Dijimos que la n significa cualquier número. Entonces significa que esto de aquí va a estar repetido la cantidad de veces que ustedes quieran. Y por lo tanto, esto va a significar que aparte de 1, 2 y 3, puede tener, no sé, 4 carbonos, 5 carbonos, o sea que pueden ser tan largos como ustedes quieran. Y lo mismo sucede aquí. Entonces, aparte de clasificarlos dependiendo del grupo funcional, aldehído o cetona, los vamos a poder clasificar por la cantidad de carbonos. Antes de pasar a clasificarlos por la cantidad de carbonos, quiero que pongan atención en una cosa. La terminación osa, aldosa, cetosa. Entonces este es otro tip para identificar a los carbohidratos pues de manera oral. Entonces si el profesor está hablando y hablando y hablando y ustedes oyen osa, eso significa carbohidrato. Y muchos de los carbohidratos tienen la terminación osa, pero siempre que se tenga la terminación osa se está hablando de carbohidratos. Por ejemplo, glucosa, sacarosa, fructosa. A lo mejor han oído ese tipo de azúcares, ¿no? Y pues es porque la terminación osa significa carbohidrato. Bueno, vamos a retomar el tema y ya les dije, vamos a ver cómo se nombran dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga la cadena. Dependiendo de la cantidad, vamos a ponerle el prefijo griego que indica el número. Por ejemplo, tri es de 3. Y por la terminación osa, entonces triosas. ¿Cómo se llamaría el de 4? Casi nadie sabe cómo se llama el de 4, pero se llama tetra, entonces tetrosa. Y el de 5 sí lo saben. ¿Cómo se llama la figura de 5 lados? Pues sí se va a llamar el carbohidrato, pentosa. Y el de 6 lados, hexosas. Y así nos podemos seguir, heptosas y luego, no sé, octosas, nonosas o nanosas, en fin. Pero estos son los más comunes en los seres vivos, así que hasta aquí nos vamos a quedar, porque si no sería un rollo. Y luego todavía tenemos otro tipo de clasificación. Por ejemplo, cuando combinamos el grupo funcional aldehído con el número, y ya podemos ir siendo más específico de qué carbohidrato
específicamente nos estamos refiriendo. Entonces, por ejemplo, si combinamos que este sea una cadena de, no sé, 4, entonces 1, 2, 3, 4 y tiene un aldehído, pues va a ser aldo por aldehído y tetrosa porque son de 4. Entonces sería aldotetrosa, así todo junto. Y luego este tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esta es una ceto, entonces cetopentosa. Y así para todos los carbohidratos que se les ocurran. Bueno, la cantidad de carbohidratos entonces que podemos tener es muy grande. Aquí les puse la lista de los aldosas o de las aldosas posibles, desde el que tiene 3, los que tienen 4, los que tienen 5. Y fíjense que los OHs no tienen que estar en el mismo sitio. Miren, por ejemplo, este está a la derecha y este está a la izquierda. Entonces no tienen que estar al mismo sitio, por eso hay tanta variedad. Pero lo que tiene que hacer es cumplir con la fórmula que yo les dije, C.H2O. Igual este, por ejemplo, este está a la derecha, este está a la izquierda, este está a la derecha, este está a la izquierda, pero vamos a ver acá, este está a la derecha, este está a la derecha, y luego este está a la izquierda, y este está a la izquierda, y en fin. Y todo eso nos da la gama de las diferencias. Entonces tenemos uno de 1, 1 de 3, perdón, 2 de 4, 1, 2, 3, 4 de 5 y este era los de 5 y este de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas estas variedades de 6. Hasta aquí les digo son los más comunes en los seres vivos y aquí tenemos a la famosísima glucosa. La glucosa es la fuente de energía por excelencia en todos los seres vivos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Ahora las cetosas. Estas son las cetosas, igual hay una gran cantidad. Y fíjense que hay diferentes maneras de ponerlo, tanto en las aldosas como en las cetosas. Podemos hacer esta fórmula que nada más tiene palitos. Aquí me encontré esta tabla y se las quise poner para ejemplificarlo. Nada más podemos utilizar los palitos y sabiendo la noción de que cada punta significa un carbono, nosotros podemos ahorrarnos el escribir un carbono. Aquí pues lo quisieron escribir, pero usted podría no escribirlo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, esta es una cetohexosa. Y pues les digo, pueden encontrarlo así con la forma de palitos, tanto las aldosas como las cetosas, pero pueden encontrarlo de manera normal, como esto de acá. Aquí es la misma molécula que vimos antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cetohexosa, que es la que yo les puse antes. Entonces pues aquí tiene explícito los carbonos. Muy bien, vamos a ver otra cosa. En todas estas fórmulas, miren, por ejemplo aquí tenemos el aldehído. Ahora también nos tenemos que acostumbrar a ver los grupos funcionales de diferentes maneras. El aldehído, ¿se acuerdan que era ese que tiene un carbono, el oxígeno unido con doble enlace y el hidrógeno, ¿no? Y que está al final de las moléculas y por eso la R se pone de este lado. Bueno, hay algunas personas que lo escriben así, de esta manera. Entonces, que lo escriben así nada más CHO. Y hay que acostumbrarse a verlo para que no se confundan y piensen que es otra cosa. Entonces CHO es lo mismo que esto de aquí. Son cosas iguales. Entonces este es el aldehído. Y aquí tenemos esa escritura en donde nos están poniendo los carbonos, pero nosotros ya sabemos que aquí hay carbonos. Bueno, otra de las cosas es que como ven, yo estoy escribiendo así. Porque bueno, en mi país se escribe hacia la derecha. Hacia la derecha. Pero pues no en todos los países es así, ¿no? Y no todas las fórmulas se tienen que escribir hacia la derecha. Por ejemplo, esta está inclinada hacia arriba. Y eso lo puedo hacer porque la fórmula es un dibujo. Es como poner un monito, un niño, una niña, ¿no? Así con sus piernitas, sus bracitos y sus piernitas. Y acostarlo.
Y si ustedes le muestran esto a una persona y le dicen, ¿qué es esto? Pues el dibujo de una persona. ¿Qué es esto? El dibujo de una persona. ¿Qué es esto? El dibujo de una persona. Entonces, es lo mismo con las fórmulas. A las fórmulas las puedo voltear y por eso no se tienen que espantar. Es la misma fórmula. Entonces la puedo voltear de que esté acostada, como suelo escribir a las fórmulas, a que esté parada. Y cuando la oriento de forma parada, esto se llama fórmula de Fisher. Las fórmulas de Fisher tienen unas reglas especiales. Primero, son las fórmulas que están paradas y donde la parte más oxidada se encuentra lo más arriba posible. ¿Cómo sé que esto es lo más oxidado? Vamos a las fórmulas anteriores. Esta es de las aldosas. Aquí no se ve tan bien. Vamos a esta. Esta de aquí. Esta es un buen ejemplo para entender eso de lo más oxidado. Este carbono, ¿a cuántos oxígenos está unido? A 1. Este carbono, ¿a cuántos está unido? A 1. Este carbono, ¿a cuántos está unido? A 1. Pero este carbono, ¿a cuántos está unido? Está unido 2 veces al oxígeno. Entonces es como si estuviera unido a 2 oxígenos. Está unido 2 veces al oxígeno. Por lo tanto es la parte más oxidada de la molécula. Y pues la vamos a tratar de poner arriba. Entonces si yo quisiera voltearla, o sea, es que está acostada, y ponerla parada, el aldehído no debe de ir abajo, sino que debe de ir arriba. Ahora con las cetosas pasa lo mismo, pero las cetosas no están hasta el final. Sin embargo, esto es lo más arriba que se puede poner. Imagínense que ustedes la voltean, entonces la cetosa quedaría aquí. Y eso no sería fórmula de Fisher. Eso no sería correcto. Sino que tengo que tratar de que la parte más oxidada esté más arriba. Y eso es lo que forma una fórmula de Fisher. Entonces, esa es la propiedad que debe de tener una fórmula de Fisher. Que esté paradita, o sea, de manera vertical. Y que la parte más oxidada esté lo más arriba que se pueda. Muy bien, esta es solamente una manera de escribirlas, pero en la naturaleza en realidad la mayor parte de las veces no están así. No están así, no sé, no paraditas, sino me refiero así abiertas, sino que forman un ciclo. Entonces están de esta otra manera que vimos al principio, formando el ciclo. Y estos ciclos no se llaman fórmulas de Fisher, sino que se llaman fórmulas de Howard. Entonces, ¿cómo se forman estas fórmulas de Howard? Pues la fórmula lineal se va a ciclar, ya sea con el penúltimo OH o con el antepenúltimo OH. Y eso nos va a dar estas formitas del hexágono y el pentágono. No tienen que tener las 5 puntas carbono. Por ejemplo, aquí va a quedar un oxígeno, aquí va a quedar un oxígeno, pero sigue siendo un hexágono en la forma. Y aquí un pentágono en la forma. Bueno, y estas formas que quedan, ya sea un hexágono o un pentágono, se llaman de manera diferente. Si queda un hexágono, se llama piranosa. Y se llama piranosa porque viene del grupo funcional, o a las personas les pareció que se parecían al grupo funcional pirano, que es este de aquí. Y si tienen 5 puntas como un pentágono, van a pertenecer a las furanosas porque se parecen al grupo funcional furano. Bueno, estas, entonces yo les dije, los ciclos son los que en verdad aparecen la mayor parte de las veces en las células, en los seres vivos. Y entonces a los ciclos, ya sea piranosa o furanosa, no importa, pero que sea un ciclo, las vamos a llamar entonces la unidad fundamental o la unidad estructural. O sea, es la pieza con la que vamos a formar cosas más grandes. Y de ahí viene la siguiente clasificación, la clasificación por la complejidad. Entre más complejo es una cosa, más cositas tiene. Entonces, los monosacáridos son aquellos que nada más tienen un ciclo. Y los disacáridos son los que tienen 2 ciclos. Los trisacáridos, a ver, apunten en los comentarios de una vez cuántos ciclos tienen. Muy bien. ¿Y cómo se van a unir estos disacáridos? Porque no van a estar así flotando como yo los puse, sino van a estar unidos. ¿Cómo va a ser eso? Pues vamos a ver el siguiente enlace.
Este enlace es importantísimo y se lo pueden grabar para todas las moléculas biológicas. Todas las moléculas biológicas hacen este tipo de reacción. No tienen que ser a fuerza carbohidratos, ¿no? Sino que en todas las moléculas biológicas para unirse va a ocurrir esto de manera sencilla. Queremos unir este ciclo, en este caso particular, con este ciclo. Y lo que va a pasar es que vamos a necesitar el OH de un lado y el H del otro. Y lo vamos a unir. Entonces, en todas las reacciones para unir dos unidades fundamentales de unidades biológicas, lo que vamos a hacer es quitar un OH y quitar un H y unir la molécula. Entonces ya quité el OH de este lado, ya no está aquí, y el H de este lado ya no está aquí, y lo único que me quedó fue esto, el oxígeno, y es este oxígeno que tengo aquí, y así se va a unir los dos carbohidratos. Entonces, como yo quité un H y un OH, esto no es magia, no se desaparece, bidibum, y ya está, sino que si ustedes se fijan, H más H es H2, y esto de aquí, O. Entonces sale H2O, sale agua. Y por eso también es una de las razones por la que, si ustedes se acuerdan, los seres vivos están llenos de agua, porque en la formación de las moléculas se está generando agua. Bueno, entonces a este tipo de enlace, específicamente en los carbohidratos, no en todos lados, en los carbohidratos, que queda así el carbono y luego un oxígeno y luego otro carbono, se le llama enlace acetal. Entonces aquí les puse algunos otros ejemplos de disacáridos, como por ejemplo la glucosa y la fructosa dan sacarosa, y en este es un buen ejemplo porque tenemos un hexágono de esos que se llamaban piranosas y un pentágono de los que se llamaban furanosas. Entonces una piranosa y una furanosa también se pueden unir, no hay problema, porque tienen OHs. Entonces yo quité un OH de un lado, un H del otro y me quedó aquí el oxígeno. Igual aquí, con esta forma extraña porque uno de los OHs estaba arriba y el otro OH estaba abajo. Pero glucosa más galactosa me da lactosa y tenemos esta unión. Bueno, y así se van a unir aquí adelante a continuación. O sea, por ejemplo, yo aquí puedo poner otro pentágono y pues igual quitar un OH y un H del que sigue y así para siempre. Entonces, como les decía, disacáridos son los de 2 y ya me contestaron en los comentarios cómo se llama el de 3. Pues trisacárido. Entonces la unión de 3 unidades fundamentales o de 3 ciclos se llama trisacáridos. Y más, pues yo les podré seguir dando nombres con prefijo griego, pero es toda una flojera. Entonces la mayoría de las personas nada más les llaman oligosacáridos. Cuando las unidades fundamentales son entre 2 y 10, es correcto decirles oligosacáridos simplemente. Y ya de 10 en adelante ya se les va a llamar polisacáridos. Entre los polisacáridos tenemos, por ejemplo, el almidón. El almidón es ese de las papas fritas. Entonces ven, es un montón de glucosas unidas. ¿Cuántas? De 300 a 600. Aquí tenemos este paréntesis y la N, que ya nos dijeron cuántas, 300 a 600. Entonces imagínense montones de glucosas ahí unidas. Y esto sería un polisacárido. Bueno, existen por supuesto otras moléculas polisacáridas, pero las vamos a ver en otro video. Hasta aquí el video de las fórmulas de los carbohidratos. Si tienen dudas me lo dejan en los comentarios. Les mando un gran beso. Chao.